Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la ley que cursa en el Congreso de los Estados Unidos y que busca condicionar el levantamiento del embargo a Cuba a que el régimen responda por los bienes estadounidenses que confiscó en 1959 cuando los hermanos Castro establecieron la dictadura en la isla. El punto clave de esta noticia: la cifra, que asciende a los $8.000 millones, fue exigida por los congresistas republicanos Marco Rubio y David Vitter. Los reconocidos legisladores presentaron el proyecto en momentos en que las delegaciones diplomáticas de Cuba y Estados Unidos se preparan para la cuarta ronda de las negociaciones que este jueves buscarán en un nuevo encuentro restablecer las relaciones entre ambas naciones. ¿Cuánto puede costar la reconciliación entre Cuba y los Estados Unidos? Esa es la pregunta que ronda en las altas esferas políticas de la Unión Americana, teniendo en cuenta que pese a los acercamientos, el régimen de los Castro aún no se ha referido públicamente a la deuda que tiene pendiente con miles de ciudadanos estadounidenses. Se trata de las expropiaciones llevadas a cabo durante la Revolución Cubana. Un tema que ha sido un punto neurálgico por estos días en el Congreso estadounidense, donde los senadores republicanos Marco Rubio y David Vitter dieron a conocer una propuesta para exigir que Cuba haga frente a las demandas legales pendientes y a los créditos pendientes de pago que tiene con Estados Unidos desde la Revolución Cubana. La iniciativa fue denominada como Ley Cubana de Liquidación de Reclamaciones de Estados Unidos y tiene el siguiente objetivo: busca que el régimen castrista pague a 5.913 compañías y ciudadanos estadounidenses una suma cercana a los $8.000 millones por expropiaciones llevadas a cabo tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, considerado como el mayor decomiso de activos sin indemnización en la historia de la Unión Americana. Este miércoles, los legisladores aprovecharon la comparecencia de la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, sobre los avances en la reapertura de relaciones con Cuba. Allí criticaron que el gobierno del presidente Barack Obama ha ignorado exigir el pago de dichas compensaciones. Usted se quedó en un hotel, una propiedad confiscada, una tierra que fue tomada de un propietario anterior que nunca fue compensado. Así que cuando usted viaja y permanece en uno de estos hoteles, no solamente está poniendo dinero en manos del dinero cubano, también está traficando y robando dineros, porque son propiedades que pertenecen a propietarios privados, algunos estadounidenses, que nunca fueron compensados. El tema de las compensaciones de Cuba hacia Estados Unidos es sin duda uno de los puntos álgidos para restablecer relaciones diplomáticas plenas y marcará un terreno para inminentes batallas sobre la nueva política hacia Cuba en el Congreso de los Estados Unidos. La legislación que presenta el senador Marco Rubio, de la Florida por supuesto, y David Vitter, de Luisiana, no permite establecer relaciones diplomáticas con Cuba hasta que no se pueda viajar y que no se pueda hacer comercio con Cuba. Sin embargo, el régimen de los Castro ha replicado la exigencia de los legisladores estadounidenses con una cifra mucho más holgada, la de más de $100.000 millones que afirman funcionarios castristas le ha costado a Cuba el bloqueo económico por parte de Washington. Muy bien, comenzamos nuestro programa el día de hoy, no sin antes invitarlos a ustedes a que opinen a nuestras cuentas de Twitter a la pregunta que les planteamos el día de hoy. ¿Qué opinión tienen ustedes de la iniciativa de un grupo de congresistas republicanos que exigen al régimen castrista que responda por los bienes económicos que confiscó en 1959? Yo los invito a que opinen en las cuentas de Twitter, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. En Miami, Florida, está Nicolás Gutiérrez, él es presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba. Lo hemos invitado porque él representa 500 familias cubanas y estadounidenses cuyos ancestros fueron expropiados
hace más de medio siglo por la dictadura de los hermanos Castro. En Washington está Michael Shifter, es presidente de Diálogo Interamericano, reconocido analista político. Y en Miami, Florida, está Ramón Saúl Sánchez, presidente del movimiento Democracia. A nuestros invitados les doy la bienvenida. Voy a comenzar con Nicolás Gutiérrez, quien está con nosotros en Miami, Florida, preguntándole a usted, en su condición de presidente de la Asociación Nacional de Hacendados, ¿qué opinión tiene frente a esta iniciativa que ha tenido el senador Marco Rubio en los Estados Unidos y que representa, dicho sea de paso, una reivindicación que usted también, como víctima de expropiación del régimen cubano, tuvo hace más de medio siglo? Muchas gracias, Jefferson. Sí, verdaderamente esta legislación es muy bienvenida y por muchos años la gente preguntaba ¿por qué tenemos un embargo? Bueno, gracias a Dios que tuvimos ese embargo que se impuso jurídicamente en reacción a la masiva confiscación de bienes norteamericanos en Cuba en el 60, y nunca se contempló que sería un fin en sí, pero una herramienta de leveraje para una negociación eventual con Cuba. Y aquí estamos en esa coyuntura. Si los Estados Unidos quiere comerciar con el régimen de Raúl Castro y Raúl Castro quiere ese flujo de capital norteamericano, de comercio norteamericano, bueno, simplemente hay que hacer justicia y hay que compensar no solamente a los miles de compañías que eran norteamericanas cuando fueron confiscadas, pero yo iría aún más allá y abrir esto a los decenas o hasta centenares de miles de familias cubanas americanas que igualmente fueron confiscadas en cantidades en conjunto más grandes que las empresas norteamericanas. Pero esta legislación es un buen primer paso, sentaría un muy positivo precedente. Nicolás. Y hace falta restaurar la confianza de nuevos inversionistas e invertir en el desastre económico que los Castros han convertido Cuba a través de medio siglo. Nicolás, me gustaría que, para que nuestros televidentes comprendan la importancia de su presencia hoy aquí en el programa, nos contara específicamente usted a quiénes representa, qué tipo de confiscaciones, qué tipo de expropiaciones son las que usted representa con estas familias que han pedido al gobierno estadounidense que le exija a Cuba que les entregue esas propiedades. ¿De qué tipo de expropiaciones hablamos? Bueno, inicialmente la Asociación de Hacendados de Cuba consiste de las familias que eran dueños de los centrales azucareros confiscados por la revolución castrista hace más de 50 años. Luego este grupo se ha ampliado a también incluir propietarios confiscados de fincas ganaderas, fincas tabacaleras, colonias de cañas, fábricas, destiladoras de ron, astillerías marinas, edificios comerciales y hasta propietarios de casas. O sea, el principio es igual para todos. Fuimos confiscados y bajo la jurisdicción norteamericana, el Código Civil cubano, bajo cualquier análisis, no puede haber justicia hasta que haya una compensación adecuada o restitución a estas familias confiscadas, que de verdad representa el espectro completo de los potenciales millones de cubanos que fueron expropiados, la mayoría de los cuales permanecen en la isla de Cuba. En sus números agregados consisten la mayoría de este enorme bloque de confiscaciones, además de las expropiaciones contra ciudadanos y compañías norteamericanas que comprende esta legislación específica. De hecho, usted lo planteaba. Si llegase a llevarse a cabo en la realidad ese proyecto de ley que ha propuesto el senador Marco Rubio, ese sería un gran precedente para que ustedes, los cubanos, también pudieran recuperar esas propiedades que les fueron confiscadas por la dictadura cubana. ¿Cómo fueron esas expropiaciones? ¿Ustedes recibieron algún tipo de dinero en ese entonces, en 1962, cuando el gobierno o la dictadura de Raúl Castro y de Fidel Castro decidieron quitarle esas propiedades a ustedes? No. Primero, los castristas confiscaron a lo que ellos le llamaban
los batistianos, que tenían algún vínculo con el antiguo gobierno, en el 59. Luego, en agosto del 60, confiscaron las grandes empresas norteamericanas y en octubre del 60 confiscaron las grandes empresas cubanas. De ahí siguieron a confiscar las medianas y las pequeñas hasta llegar hasta los estantes de frutas y puestos de limpiabota. No hubo ninguna compensación, aunque la legislación contemplaba futura indemnización, la cual nunca se cumplió. O sea, tenemos un precedente legal importante ahí. Pero, o sea, por ejemplo, en el caso de mi familia, entraron milicianos barbudos, armados, forzosamente ocuparon los almacenes de mi familia, la Casa Castaño, se apoderaron de todo, tumbaron al piso y pisotearon las fotografías del fundador de la Casa Castaño, mi bisabuelo, Nicolás Castaño Capetillo, y esto se multiplicó por miles y miles de otras familias a través de lo largo de la isla de Cuba. Permítame, señor Nicolás Gutiérrez, integro a Michael Chipter, él es presidente de Diálogo Interamericano, está en nuestros estudios en Washington. Señor Chipter, ¿cuál es su opinión frente a este proyecto de ley? ¿Usted cree posible que los Estados Unidos puedan recuperar esos bienes que confiscó Fidel Castro cuando asumió la dictadura de Cuba? Bueno, muchas gracias y buenas noches. Mire, yo creo que es un tema que ha planteado las confiscaciones, es un tema que hay que tratar, hay que abordar. Nadie niega esto. Yo creo que esa ley es primera expresión, primer paso para empezar un proceso de discutir, de conversar, de negociar este tema. Pero yo creo que hay que distinguir entre lo que es establecer relaciones diplomáticas, esta ronda de conversaciones que me parece que está muy cerca de designar embajadores en ambos países, y lo que es un proceso de más largo plazo de normalizar relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y en ese marco, en ese proyecto, hay varios temas. Entre ellos, ese tema que estamos conversando de confiscaciones, que, por cierto, creo que el gobierno cubano reconoce que está en la agenda. Exactamente cuál va a ser el resultado, los términos de una negociación, esto no está totalmente definido, pero hay que conversar sobre esto. Obviamente, lo que se ha dicho es que la situación en Cuba económicamente es muy grave, muy serio, y no tiene poca capacidad de responder en compensar de las confiscaciones de manera adecuada. Entonces hay que buscar un punto intermedio. Tal vez están hablando de un tipo de créditos o algo así. Esto lo va a dejar para la gente, para que negocien esos términos, pero en el corto plazo hay una voluntad muy clara por parte del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Cuba para hacer un acercamiento y para establecer relaciones diplomáticas. De ahí para adelante hay que tratar varios otros temas que están pendientes, entre ellos ese tema de confiscaciones, y creo que estos proyectos de ley están ahí, es una expresión de una posición. Habrán otras posiciones tanto en Estados Unidos como en Cuba, y ahí vamos a ver cómo es el resultado. Señor Chipter, en el contexto actual en el cual fue presentado este proyecto de ley, uno de los puntos que llamó la atención fue un planteamiento que hizo el senador Marco Rubio, y tenía que ver con que era imposible levantar esa ley de embargo cubano si antes los hermanos Castro no responden por estos cerca de 8.000 millones de dólares. ¿Es necesario que la dictadura cubana responda por esos bienes confiscados a compañías estadounidenses para que el Senado tome esa decisión? ¿Es un procedimiento que debe darse? Bueno, yo creo que, como dije antes, hay que distinguir entre establecer relaciones diplomáticas y levantar el embargo. El embargo, el bloqueo, lo que quiera llamarlo, está ahí,
Y a mí me parece que mientras que el Congreso, tanto el Senado como la Cámara, están en manos del Partido Republicano, es muy difícil pensar en levantar el embargo que está ahí. Y por varios motivos. Uno de ellos es lo que es ese proyecto, pero hay otros motivos también, que es la falta de libertades democráticas en Cuba. Yo creo que hay una opinión tomada por la mayoría republicana que es contra de lo que dice el presidente Obama, que no debería levantar el embargo hasta que realmente se cumplen ciertos estándares y normas democráticas, y también abordar ese tema, ese proyecto de ley de las confiscaciones. Entonces, esto creo que no hay perspectivas que esto va a pasar en el corto plazo. Creo que es un tema que debería estar ahí, pero exactamente cómo debería tratarlo, yo creo que no es realista pensar que el gobierno de Cuba está en condiciones de hacer compensaciones por confiscaciones que pasó en el año 59. En un contexto donde el país simplemente no está en condiciones, no tiene recursos adecuados para cumplir ese requisito. Entonces, hay que tener principios, pero también hay que ser realista y tratar de lo que es posible dentro del contexto actual. Señor Chipter, permítame, integro a esta hora en Washington, D.C., en el Capitolio de Washington de los Estados Unidos, a Ileana Ros-Lehtinen. Ella es congresista republicana y nos ha querido acompañar hasta ahora. Congresista, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Usted está en el epicentro de la noticia, el sitio donde el senador Marco Rubio ha hecho esta propuesta en el Congreso de los Estados Unidos. Bienvenida al programa La Noche. Bueno, Jefferson, para mí es un honor y un placer estar otra vez más en su programa tan popular. Gracias. Representante a la Cámara, 2 senadores republicanos de su partido presentaron una ley para exigir a Cuba el pago de su deuda con Estados Unidos. Ellos exigen que la dictadura de los hermanos Castro responda por los bienes que le confiscó a sus nacionales. ¿Cuál es su opinión frente a este proyecto? Bueno, sin duda, el régimen castrista ha confiscado ilegalmente muchas propiedades, las gran cantidades de propiedades de ciudadanos americanos y de ciudadanos de otros países. Nunca les ha pagado a esas personas. El régimen castrista no son los dueños de esa propiedad. Así que nosotros vamos a presentar varios proyectos en la asignación de fondos, en lo que se dicen aquí appropriations bills, para decir que las personas que tienen propiedades confiscadas por el régimen, bueno, esas propiedades no se deben usar por el régimen para sus actividades. Así que va a ser controversial, pero es una medida muy importante, porque el respeto a las propiedades privadas es algo muy importante para todas las naciones. Congresista, ¿de qué tipo de bienes estamos hablando? ¿Y van a exigir al régimen que los devuelva, que entregue estos bienes nuevamente a los norteamericanos? Bueno, en cada caso se ha presentado legítimos quejas en contra del régimen. Se han presentado aquí en una comisión que estuvo en existencia por muchos años. Ya no se pueden hacer más reclamos, pero por muchos años estaba abierta esa comisión. Las personas presentaron sus papeles probando que son los dueños de esas propiedades, y el régimen castrista simplemente ignora eso. ¿Por qué? Porque ellos consideran que la propiedad privada no tiene valor. El Estado es el dueño de todo. Ellos piensan, el Estado es el dueño de las propiedades, es el dueño de los seres humanos también. Y por eso, cuando uno hace negocio con el régimen castrista, esa persona, vamos a decir, si vamos a hacer un hotel, que seguro que es un hotel en propiedad confiscada, la persona que tiene el hotel le paga en dólares al régimen, y después el régimen castrista le paga en pesos que no tienen valor ninguno a los empleados. Una persona extranjera no puede ni hacer ese tipo de negocio de contratar los propios empleados él mismo. Así que es una forma de esclavitud que no se le debe permitir a nadie. Congresista, de todas maneras llama la atención que, pese a que este ha sido el mayor decomiso de activos
estadounidense sin indemnización, el presidente Barack Obama no lo ha solicitado o no lo ha exigido en el marco de los acercamientos. ¿Por qué cree usted que se ha ignorado este requisito? Bueno, el presidente Obama no solamente ignora la propiedad privada de ciudadanos americanos en Cuba, sino ignora las violaciones de derechos humanos que comete el régimen contra el propio pueblo cubano, ignora que no hay elecciones libres en Cuba, ignora que solamente hay un partido político que pueda organizarse en Cuba, que es el Partido Comunista, que no hay libertad de prensa. Si vamos a hacer una lista de todos los derechos y las propiedades privadas, es un derecho que se viola diariamente en Cuba bajo el régimen castrista, pero el presidente quiere abrir esta nueva embajada posiblemente tan pronto como en 5 o 6 semanas. Los rumores es que el secretario de Estado John Kerry va a ir a La Habana para abrir esta nueva embajada, cosa que no existe. Lo que existe en Cuba es una sección de intereses, pero no es una embajada. Así que sería una cosa simbólica, pero de verdad no tiene el peso legal como muchas de las cosas que hace el presidente Obama.